Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué lindo estar nuevamente con ustedes para poder enseñar, predicar la palabra de nuestro buen Dios. Quiero entrar de lleno al seguimiento del tema que hemos traído desde hace algún tiempo, desde hace algunos días, y solo déjenme hacer una breve recapitulación para saber por dónde vamos, ¿verdad? Inicialmente estuvimos hablando acerca del remanente, cómo Dios siempre deja un remanente. Luego a continuación vimos que el enemigo copia todo y hace remanentes, los de él, ¿verdad? Entonces vimos que esos remanentes generalmente son utilizados como vectores, como transmisores, como vehículos. Y entonces estuvimos analizando la casa de Jeroboam, la casa de Baasa y la casa de Acab, incluyendo en esta última a la Jezabel, ¿verdad? La señora Jezabel. Y la sentencia que Dios había dicho que los que murieran de cualquiera de estas tres casas, los que murieran en la ciudad, se lo iban a comer los perros. Esos iban a ser los vectores, los transmisores, los vehículos para trasladarlo a una época posterior. Y los que murieran en el campo iban a ser devorados por las aves. Y entonces estas iban a convertirse en, otra vez, vectores, en un sinergismo entre ambos. Es decir, un sinergismo, un trabajo en equipo entre las aves y los perros. Y después explicamos que los perros estaban relacionados con los falsos pastores y nos basamos en aquellos 5 cuidados que la Biblia dice: cuidados de los perros, cuidados de los mutiladores del cuerpo, cuidados de los falsos obreros, cuidados de los falsos profetas y cuidados de los escribas, siendo cada uno de estos un antiministerio. Y el perro iba a ser, según el lenguaje bíblico espiritual, el falso pastor. Pero eso estaba en la tierra. Entonces, tenía que trabajar ese falso pastor con una potestad alada que lo cubriera. Y esas eran, según Apocalipsis 18, aves inmundas y aborrecibles. Entonces, de acá tuvimos que hacer una especie de espejo de las cosas que Dios hace para darnos a entender, pues, y cómo operan del lado de las tinieblas. Entonces, una de las cosas que debe quedar muy, muy, muy clara es que siempre va a haber un sinergismo entre el cielo y la tierra. Siempre, siempre. Incluso cuando viene Dios y relata por medio de Moisés cómo empezó la creación, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros miramos Isaías capítulo 1, dice: oídme cielos y escuchad tierra. Hijos crié y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Cuando vemos, hay entonces un sinergismo. Cuando vemos que nosotros a Jacob, que mira aquella tremenda visión que le tocó ver, en donde él dijo que era una puerta del cielo y una casa de Dios. Y él miraba ángeles que subían y bajaban. Entonces él le llamó a aquel lugar Mahanaim, porque era la unión de 2 campamentos. ¿Qué campamentos? El campamento celestial con el campamento terrenal. Otra vez, un sinergismo entre cielos y tierra. Cuando nosotros vemos que el Señor habla 2 veces, habla diciendo que podría venir un castigo sobre aquellos desobedientes, y les dijo: vuestros cielos serán de bronce y vuestra tierra será de hierro. Y luego lo cambia y dice: vuestros cielos serán de hierro y vuestra tierra será de bronce.
Hay bastante para explicar ahí, pero no me quiero detener en ello. Solo note usted el sinergismo entre los cielos y la tierra. Ahora, esa maldición era cielos de hierro, tierra de bronce. La otra era cielos de bronce, tierra de hierro. Juntamente con esto, vimos cómo el Señor nos deja analizar, ver que cuando se casa Axa, la hija de Caleb, su esposo Otoniel, le dice, pídele a tu padre que te dé las fuentes de arriba, cielos, y las fuentes de abajo, tierra. Otra vez vemos el sinergismo entre el cielo y la tierra. Entonces vemos también que cuando Jacob es bendecido por su padre Isaac, entonces el padre le dice, el olor de mi hijo como el olor de un campo que Jehová ha bendecido. Entonces le dice, que venga el rocío en ti, que sobre ti venga el rocío, cielos, rocío, cielos, y la grosura de la tierra. Entonces ahí ya es tierra, cielos y tierra nuevamente. Entonces vemos que existe ese sinergismo constante entre cielos y tierra. Entonces viene el Señor y en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 8, hay ministros que tienen autoridad, esos están sobre la tierra, pero dice ahí en Judas capítulo 1, versículo 8, que tienen potestades angélicas superiores, aladas, que los cubren. Otra vez vemos el sinergismo, potestades aladas con las potestades o autoridades aquí en la tierra, dadas en ministros doma. Es extraordinario ese sinergismo, ese equipo que hacen. Entonces viene el enemigo y copia lo mismo y pone aves inmundas y aborrecibles, que vendría a ser lugares celestiales o cielos, y perros en la tierra, que ya dijimos que son falsos pastores. Entonces es una copia. Dijimos también que una de las formas de vivir nuestra vida abundante, poderosa, era diezmando y ofrendando. Lo enseñamos, es importante que lo enseñemos. Y que cuando dice la Biblia en Malaquías 3 acerca del diezmo, dice que abrirá las ventanas de los cielos. Pero la semilla, que es igual a la ofrenda, según 2 Corintios capítulo 9, se siembra en la tierra. Entonces otra vez, diezmos, cielos, ofrenda, tierra. Entonces existe un sinergismo, ¿verdad? Entonces cuando el enemigo levanta sus potestades, yo estoy haciendo un resumen de todos los mensajes, tal vez de una perspectiva distinta a como lo dije en el momento que lo enseñé, porque necesito seguir enseñando acerca de esto. Entonces dijimos que el enemigo va a utilizar estas aves inmundas y aborrecibles, y es importante que pone inmundas y aborrecibles. Entonces enseñamos también que las aves inmundas son las aves de rapiña y las aves aborrecibles son las aves de carroña. Pero esas son potestades angelicales superiores que están cubriendo a sus propios ministros aquí en la tierra. Ok, estas aves inmundas se dirigen en contra de los vivos, por eso son aves de rapiña, porque se dirigen en contra de los vivos para matarlos y devorarlos inmediatamente después. Las aves de carroña no. Las aves de carroña trabajan sobre los muertos, sobre la carne podrida, la carne putrefacta, que tiene varios días. Ellos no cazan, ellos no cazan y matan y comen. No, ellos andan buscando la muerte. Y cuando ya encuentran muertos, que quizá otro animal depredador los mató y dejó sobras, entonces le caen encima. Y de eso existe en el aire, digamos, en nuestra ecología existen esos animales en el aire, existen en la tierra y también existen en el mar. Digamos, en el mar tenemos un tiburón y a la par va una rémora. Ese sería un animal aborrecible, ¿verdad?, que se alimenta de sobras. Pero no me quiero detener en eso, pero hay aire, mar y tierra.
Entonces, en el mundo espiritual también está la misma situación, exactamente la misma situación. Miremos entonces, con la ayuda del Señor, aquí en la pizarra, solamente para poder continuar brevemente, vemos aquí con la ayuda de la pizarra que existe un sinergismo entre los aires. Voy a hacer una especie de túnel, ¿verdad?, entre los aires y la tierra. Aquí abajo usted puede ver que está la tierra, ¿verdad? Aquí incluso está escrito y aquí están los aires, como que fuera un túnel, ¿verdad? Entonces, del lado del Señor están las potestades angélicas que pertenecen al aire y los ministros primarios que pertenecen aquí a la tierra. Bueno, en el sentido pues de que tenemos cuerpo terrenal, en cambio los ángeles no. Tienen un cuerpo, pero otro tipo de cuerpo. Y aquí podemos ver todos los versículos que le mencioné, por ejemplo, de Génesis capítulo 1, versículo 1, Isaías capítulo 1, versículo 1, la herencia de Jacob, vamos a ver la herencia de Jacob. Podemos ver el libro de Jueces, capítulo 1, cuando le hablé de Axa, Jueces 1:1 en adelante, y Deuteronomio 28, cuando habla de las bendiciones y las maldiciones, y cómo se pueden convertir los cielos en bronce y la tierra en hierro, y al revés también, los cielos en hierro y la tierra en bronce. Entonces, ese sinergismo, ese Mahanaim sería acá. Aquí podríamos decir que es un Mahanaim, que es un Mahanaim, Pero el enemigo tiene su Mahanaim también. Y dentro de eso están los perros, que son los falsos pastores, y están las aves inmundas y aborrecibles. Entonces aquí hay dos tipos de aves. Dos tipos de aves. Ok, entonces vamos a ver por dónde podemos continuar acá. Permítame usted, lo vamos a hacer acá. Entonces, las inmundas, dijimos que eran las que atacan a los vivos. Y las aborrecibles son las que atacan a los muertos, los devoran. Esto tiene un simbolismo, que cuando se ataca a los vivos, se ataca a los nacidos de nuevo. Se ataca a los muertos, se ataca a los que no han resucitado. Según Efesios 2:2, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces hay potestades que están fastidiando ahí. Tenemos que ver cómo se combaten las dos. Ahora, la estrategia, ¿cómo hacen estos? Las aves inmundas y aborrecibles, ¿cómo hacen para atacar a los vivos? Eso es lo que hemos estado conversando bastante y que ya me tardé bastante también, ¿verdad? Para poder llegar. Entonces, quisiera plantearle acá, en nombre del Señor, las estrategias de las aves depredadoras. Dijimos que combaten contra los vivos. ¿Y cómo combaten contra los vivos? Bueno, número 1, devorando la semilla. Ya dijimos que hay 4 clases de semillas: la semilla preciosa, que es Cristo; la buena semilla, los hijos del reino; la semilla que es la palabra, y según el libro de Lucas 13, y la semilla de 2 Corintios 9, que es la ofrenda. Entonces ellos devoran la semilla. Devoran también manjares, y devoran ojos. Esas son sus 4 estrategias, y esparcen rumores. Pero eso lo hacen entre los vivos, entre los vivos. Entonces, me quiero ir, porque hablamos bastante de los manjares, ¿verdad? Y la semilla ya concluimos. Entonces, ahorita ya continúo en el tiempo que me queda para que hablemos. Mire este versículo, Nehemías capítulo 7, versículo 65. El gobernador les dijo que no comieran manjares. Recuérdense, las aves inmundas entonces devoran los manjares e impiden el manjar para el pueblo de Dios. Entonces el gobernador les dijo que no comieran manjares consagrados hasta que se presentase un sacerdote para consultar el Urim
y el Tumim. Ok, entonces conversemos acá, pues, porque ya platicamos bastante de todos los demás. Mire qué resumen más grande, casi 15 minutos de resumen, ¿vale? Pero es que siempre hay algo más, siempre hay una espiga que le puede ayudar a uno para comprender mejor el asunto. Pero acá nosotros notamos en este Nehemías que había un manjar que estaba dedicado al pueblo del Señor, pero no lo podían comer si no había un sacerdocio capaz de discernir entre las luces esas que le llamaban así, luces y revelaciones, ¿verdad?, de Urim y Tumim, que era aquello que el sumo sacerdote se ponía en el pecho, ¿verdad? Y entonces le preguntaban, ¿es esta la voluntad de Dios? Y si la luz era roja, decía que no, y que casualidad parecía un semáforo, ¿ah? Y si la luz era verde, decían que sí, no había ni amarillo ni otro color, ¿verdad? Entonces, pero eran luces, se encendían las luces para guiar al pueblo. Esto nos habla de alguna forma de un sacerdocio que tiene una conexión con el Espíritu Santo, de una guianza con el Espíritu Santo, que no se trata de que la gente se coma los manjares. Era prohibido comerse el manjar consagrado, el manjar divino, el manjar que lo iba a llevar a la estatura del varón perfecto, porque ya recuérdese que dijimos que ese manjar fue el que comió Elías cuando corrió 40 días con sus noches. Ese manjar es como lo mejor de la miel que le dan a la abeja para que se convierta en la madre de todo el panal, en la abeja reina. Entonces ese es un alimento que va a bendecir al pueblo para que lleguen a la estatura de arrebatados, para que lleguen al perfil de arrebatados. Pero entonces las aves van a combatir contra ese manjar, porque Génesis 40, cuando se habla de el copero y el panadero, recuérdese que el panadero, de ahí sacamos, en su sueño dijo que él vio que en su cabeza habían manjares, pero que las aves llegaban y se lo comían. En el versículo 17 dice eso. En el 19 ya no se comían los manjares, sino que se lo comían a él, lo devoraban a él. Entonces, esa era otra cosa. Ya las primeras eran inmundas y las segundas eran aborrecibles. Son potestades angélicas que impiden que la gente coma manjar divino. Pero ¿cómo lo impiden acá? Bloqueando que exista un sacerdocio que pueda distinguir, que pueda discernir. Eso es lo que dice la Biblia. Mi pueblo perece porque le faltó el discernimiento, dice una versión. En otras versiones dice conocimiento. Pero el discernimiento, el saber qué es lo bueno, qué es lo malo, verdaderamente. Mucha gente dicen, según su mente, no, esto es bueno, yo lo hago. Aunque uno le diga, no, hombre, mire, eso no es bueno. La Biblia dice que no lo haga. Pero yo no le miro nada malo. Y entonces caen en aquello que dice también la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Y ahí ya estamos hablando de cosas de vida, que un ministro le puede estar enseñando a la gente diciéndole, no, hombre, mira, no celebres esa fiesta. ¿Y qué tiene de malo? No, hombre, mira, no te tatúes. ¿Y qué tiene de malo? Enséñeme un versículo. No, hombre, mira, no te juntes con los impíos. ¿Pero qué tiene de malo? Ni modo que me tengo que salir del mundo. Yo tengo que tener mis propias amistades. No, hombre. Entonces ellos tienen sus propios formas y parámetros de vida. Llegan a la iglesia porque llegan, ¿verdad? Aceptaron a Cristo, están vivos. Pero tienen sobre sí aves inmundas que andan detrás de ellos para poderlos devorar. Y una de las cosas que les devoran entonces es el que tengan un sacerdocio maduro, aunque existan sacerdotes maduros. No sé si me di a entender con eso que acabo de decir, pero lo voy a repetir. Impiden, bueno, miremos Pablo. Pablo era un apóstol, el perito arquitecto de la iglesia. Y hermano, mis respetos para ese gran hombre de Dios. Pero hubo mucha gente que nunca lo aceptó como su ministro ni como el perito arquitecto de la iglesia. Por eso él escribió, si para otros no soy apóstol, para vosotros sí soy apóstol. Entonces había gente que no lo recibía a él. Entonces él era un sacerdote con Urim y Tumim, pero había gente que eran cristianos, salvos, vivos, que
las aves inmundas le habían carcomido sus pensamientos y no lo aceptaban a él. Y como no lo aceptaban a él, no tenían Urim y Tumim. Entonces tenían que vivir de acuerdo a sus propios preceptos humanos. Esa es una de las formas como las aves inmundas. Ahorita no estamos hablando de las aborrecibles. Todavía tenemos que hablar de las aborrecibles y también tenemos que describir cuáles son las 16 aves, 8 inmundas y 8 aborrecibles que la Biblia declara, 8 de rapiña y 8 de carroña, que pueden estar fastidiando a la gente, según Levítico 11, ¿verdad? Pero pues sigamos acá. Ok, sigamos acá. Entonces ya tenemos uno más. Ya vamos avanzando poco a poco, ¿verdad usted? Miremos Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo, id, comed ricos manjares. Por favor, recuérdese, comer ricos manjares. Bebed y enviad porciones al que nada tiene preparado. Porque hoy es día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor, de Jehová, de Yahvé, de YHWH, es vuestra fortaleza. Entonces, ok, entonces miremos pues, ¿qué era lo que había pasado acá? Nehemías capítulo 8, verso 10 relata la finalización de la administración de Nehemías en ese momento porque habían terminado el templo. Entonces, la gente que había visto el templo de Salomón y miró el templo de Zorobabel, el restaurado, porque así le decían templo de Zorobabel, pero era templo de Dios, ¿verdad? Esa gente comparó el templo antiguo, ¿verdad? Comparó las glorias del tiempo de Salomón y empezaron a llorar. ¡Ay! Malaya, dirían mis tías. Recuerdo que usaban mucho esa palabra, Malaya. Pero esta gente estaba malayando, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo era el templo de Salomón? Y miren ahora el templo que tenemos, de Zorobabel, qué feo que nos quedó. Y dice que lloraban, pero gritando terriblemente, estaban chillando, pataleando. Por otro lado, habían otros que no conocían el templo de Salomón y habían creído a la promesa. Y entonces estos lloraban de alegría, entonces había confusión. Entonces Nehemías, que se llama consolador, Nehemías quiere decir consolador, se paró y les dijo, dejen de estar llorando, dejen de estar llorando. Porque al poner el contexto, ¿verdad? Al poner el contexto, porque la gloria de esta casa postrera, esta que ustedes la miran feíta, va a ser mayor que la primera. ¿Cómo así? Y ellos no entendían. Mire, tan no lo entendían que cuando pasaron cientos de años, aquel templo de Zorobabel, ellos hicieron un contacto político con Herodes y se pusieron de acuerdo. Y entonces los romanos les dieron dinero para remozar su templo. El Estado les dio dinero para remozar su templo y llegaron a cubrir las paredes con oro. Pero tuvieron que poner un águila imperial en el atrio. Y entonces fue el templo que el Señor les dijo cuando lo quisieron apantallar con ese templo. Les dijo el Señor, esto no quedará en piedra sobre piedra. Pero el punto central que yo le quería compartir es que la gloria de ese templo fue mayor. ¿Por qué? Porque ahí en ese templo entró Jesús, el Hijo de Dios. En cambio en el Salomón, no. Y Jesús, cuando hizo la comparación con Salomón, dijo, alguien mayor que Salomón está aquí, aleluya. ¿Te recuerda cuando habló el Señor de la reina de Saba o de Sabá, como usted le quiera llamar? Que dice, la reina de Saba se levantará en el día posterior y condenará a toda esta generación, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Entonces, el punto central es que ellos no lograron discernir lo que estaba escondido, la grandeza. Es decir, que las aves
Las aves inmundas que estaban en contra de los vivos les traían recuerdos de tiempos antiguos y ellos gritaban diciendo que los tiempos antiguos eran mejor que los que ellos estaban viviendo. Y eso simple y sencillamente es aves inmundas que le están metiendo ideas a la gente para que no puedan comer, deleitarse de los manjares extraordinarios que Dios está derramando sobre sus hijos en este tiempo. Nehemías puso un alto. Nehemías figura del Espíritu Santo. Esdras es figura de Cristo, del Señor Jesús, y Nehemías es figura del Espíritu Santo. Y entonces le dicen, no, así no es la cosa, ya restauramos el templo, ahora ustedes tienen que regocijarse. Y dentro del regocijo, ya cuando ustedes estén conscientes de esto, tienen que coman manjares. Coman manjares, pero si ustedes van a estar tristes, no van a poder comer manjares. Hermano, yo conozco personas que han participado en avivamientos antiguos. Aquí en Guatemala se han dado muchos avivamientos, y no solo aquí en Guatemala, en todo el mundo, porque Dios, ya sabemos, ¿verdad?, cómo es de misericordioso. Pero yo podría comentarle, no lo voy a hacer, pero si lo contabilizo en mi mente, diría, aquella iglesia, sí, tuvo un avivamiento extraordinario de liberación, por cierto. La otra iglesia tuvo un avivamiento tremendo de palabra devocional. El otro, un avivamiento tremendo de palabra profunda. El otro sí tuvo un avivamiento, híjole, de visitación sobrenatural, incluso angélica, y montón. Varias misiones de aquí de Guatemala tuvieron avivamientos extraordinarios. Por X o Y razón, ya sea por la partida del líder o por alguna otra causa, quizá incluso hasta pecado, aquello no siguió de la misma forma. Entonces, los que conocieron ese avivamiento, cuando miran hoy cómo está la cosa, gritan y dicen, ¡ay, el tiempo antiguo! Y se rasgan sus vestiduras. Ese sí era tiempo de visitación. En ese tiempo sí habían hombres de Dios. Y entonces están dejando de comer los manjares por recordarse del templo de Salomón, sin ponerse a pensar que en este tiempo viene la más grande gloria, porque el Señor Jesucristo viene de regreso y viene un tiempo parusíaco. Dice la Biblia que el hombre, la mujer, el ser que dice que los tiempos antiguos fueron mejores que estos, no habla sabiamente. Eso no lo dije yo, eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿pero quién es el que propicia esa forma de pensar? Las aves inmundas. Porque las aves inmundas se dejan ir contra los vivos. Padre Santo, yo tengo que seguir avanzando acá. Pero es importante, espero estarme a entender. Dios quiere que tú comas, que tú participes de manjares, pero vas a tener que espantar las moscas, vas a tener que espantar las aves inmundas, reprenderlas en el nombre de Jesús. Y eso lo vas a tener que hacer bajo la autoridad, bajo la fe, bajo los principios bíblicos de una cobertura ministerial que a su vez está cubierta por una potestad angélica superior. Porque entendemos que todos nosotros tenemos un ángel. Y digamos, los que llegan a tener el temor de Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. Los niños tienen un ángel que los cubre y dice que cuidadito, alguien se meta con los niños, porque el ángel que les cuida ve el rostro de Dios constantemente. Entonces, pero ya en forma ministerial la cosa se pone más complicada, porque ya son querubines, son potestades como querubines, arcángeles o ángeles con nombre. Sí, Señor, sí. Usted sabe, existen potestades angélicas con nombre que cubren. Digamos, Miguel, Daniel capítulo 12 dice que es el príncipe del pueblo de Israel. Miguel cubre a Israel. ¡Ja! Imagínese, un arcángel. Pero también dice Gabriel, cuando le llevó la revelación a Daniel, le dijo, cuando yo venía camino acá, se me salió el príncipe de Persia. Entonces hay un ángel, una potestad angélica superior del lado de las tinieblas,
que también cubre naciones. Me salió el príncipe de Persia. Y entonces yo me quedé batallando hasta que llegó Miguel, el gran príncipe, y se quedó con ella. Y ahorita tengo que regresar porque tengo que seguir batallando con eso. Y después el príncipe de Grecia. O sea que son potestades que están sobre cada país. Por eso es que la iglesia juega un papel importantísimo, entre paréntesis, dentro de las naciones en donde está. Porque si nosotros estamos cubiertos por una gloria angélica superior, entonces de alguna manera nuestro país también. Sí, Señor. Pero si está una gloria superior angélica cubriendo ministros y la gente vivos, los nacidos de nuevo, no aceptan ni la autoridad ni esa gloria, entonces su función se ve limitada. Se ve limitada no por él mismo, sino que se ve limitada por la falta de fe del mismo pueblo. Sigamos acá, por favor. Vamos a ver, miremos Esther. Esta versión Félix Torres Amat, Esther 9:19. Mas los judíos que moraban en villas, sin muro y en aldeas, señalaron el día 14 del mes de Adar para los convites y alegrías, de modo que hacen en él gran fiesta y se regalan recíprocamente platos de viandas y manjares. Ok, otra vez miremos el contexto. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Lo que sucedió es que a los israelitas los iban a matar. Entonces se recuerda la historia de Mardoqueo, Amán, Asuero, Esther, Basti, toda la historia esa extraordinaria, una lección impresionantísima, ¿verdad? Hermoso ese libro. Pero el punto principal acá es que ya a estas alturas de este capítulo, Amán ya había planificado y ya había llevado casi a cabo, estaba a punto de matar a todos los israelitas, por lo menos ya había hecho que el rey firmara un decreto para que los destruyeran. Pero entonces Mardoqueo actuó, y Esther también, y llegaron no a revertir el decreto, sino que a hacer otro decreto que decía que ellos se podían defender. Y entonces se les dieron alas para que se defendieran y se defendieron. Entonces, incluso de aquí salió la fiesta que le llaman del Purim. Pero el asunto es que lo que les impedía a ellos comer manjares es que estaban en un gran estrés por la gran amenaza que tenían de muerte. Pero Mardoqueo, él no estaba así. Mardoqueo tenía fe. Mardoqueo le había dicho a la reina Esther cuando le dijo que ella lo que tenía que hacer era ir a interceder, y ella le dio miedo y le contestó: bueno, es que si yo no he sido llamada y tú sabes que la persona que se presenta ante el rey sin haber sido llamado, el castigo es la muerte. Entonces Mardoqueo, que sí tenía fe, le dijo: ¿sabes qué? Si tú no haces lo que tienes que hacer en este tiempo, Dios va a traer salvación sobre Israel. A Israel no lo van a exterminar. Dios va a traer salvación sobre Israel. Pero tú y la casa de tu padre van a perecer. Vaya, pues. Y le dijo más. Y quién sabe si para este momento fue que tú naciste y fuiste elegida como sustituta de Basti. Para este momento. Es decir, este es el propósito de tu vida. Entonces ella fue e hizo todo lo que tenía que hacer. Pero el punto principal que yo quería trasladarles es el estrés, el miedo, la falta de fe, la falta de esperanza. Tenemos algo en contra, no sabemos qué hacer. Mire, hermano, esta pandemia, mire que falta de trabajo, falta de recursos. Dicen que ahora viene otra más y que nos tienen atrapados y que nos quitaron libertades hasta de locomoción. Y hermano, estamos en un gran estrés. Entonces eso impide que la gente coma manjares. ¿Y quién es el que lanza todos esos pensamientos desde los aires? A veces inmundas y aborrecibles. Bueno, inmundas. Ya le dije que las aborrecibles las vamos a ver después, ¿ah? Entonces, eso hay que reprenderlo. Esos son pensamientos que las aves envían.
y están lanzándolo y lanzándolo. Y tú tienes que ponerle un alto. Decirlo, siento mucho. En el nombre de Jesús yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor. El tiempo que estamos viviendo, sí, ciertamente es complicado, pero quiere decir también que vamos a ver una gran salvación. Dios va a traer una gran salvación sobre su pueblo. Dios va a traer una gran salvación sobre su pueblo. Ya tú lo vas a ver, lo vas a poder testificar. Sí, yo entiendo que dentro de esto hayamos incluso tenido bajas en cuanto a que hay cristianos y amigos y parientes y no cristianos y todo que han fallecido o que se han contaminado y han pasado por periodos muy complicados, pero gracias a Dios han salido adelante. Y eso puede causar temor, como estaba el pueblo de Israel ahí. Pero no debemos de crecer en fe, en esperanza. No podemos. Y en amor, porque el amor trae lo otro, y usted se recuerda que esas tres cosas son importantísimas, la fe, la esperanza y el amor. Entonces sigamos adelante, porque así como hoy está difícil que vaya a terminar solo los manjares, y me falta los ojos y cómo esparcen rumores, y después entrarle a las aves aborrecibles, eso tal vez no va a ser muy largo, y después describir a las 8 inmundas que dice Levítico y a las 8 aborrecibles que dice Levítico 11 también. Bueno, sigamos pues. Biblia textual, tercera edición, Proverbios capítulo 9, versículo 5. Venid, comed de mis manjares y bebed del vino que he mezclado. Ok, volvamos otra vez a conversar con referencia al contexto de Proverbios capítulo 9, así como lo hemos hecho con los dos últimos versículos. Miremos el contexto de lo que está pasando acá. En el capítulo 9 de Proverbios hay dos potestades. Una es llamada la sabiduría y la otra es llamada la necedad. En el versículo 14 aparece la necedad. Bueno, creo que aparece desde antes, pero empieza a hacer sus ofertas, sus ofrecimientos, la necedad. Esa necedad es la antítesis de la sabiduría. Algunos erróneamente le atribuyen a esta sabiduría que es una sabiduría que cayó. Yo no estoy de acuerdo con eso, de ninguna manera, por varias causas. Una de ellas es porque a mí el Señor me habló en Proverbios capítulo 9, versículo 1, enseñándome muy puntualmente que esa era la sabiduría primigenia, que no es el momento de comentarlo. Algunos de los que me conocen, con los que he tratado, se los he comentado en detalle. Pero aquí vemos que esta sabiduría, algunos dicen que como mezcló el vino, dice, entonces por eso, y que Dios aborrece las mezclas, pero lo siento mucho. La Biblia nos narra que hay 5 clases de vinos. Desde el Yaín, Tirosh, Secar, hay 5 clases de vinos. Y esos 5 vinos significan los 5 ministerios. Cada uno de esos vinos significan los ministerios. Entonces, cuando esta mujer está diciendo, he mezclado mis vinos, está diciendo, tengo una administración para ustedes de parte del ministerio quíntuple. Les estoy dando a ustedes lo apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. También vemos que aquí en vez de manjares en algunas versiones ponen pan, y entonces pan y vino. Ese es el nuevo pacto, es la Santa Cena. Pero me quiero concentrar en manjares, porque ciertamente es pan, pero es un pan que va más allá de un pan común, es un pan sagrado. Entonces la sabiduría se levanta y empieza, lo que dice desde el versículo 1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, envió a sus doncellas y dice que se puso sobre los lugares altos de la ciudad y empezó a gritarle a todos los que pasaban por ahí, a los incautos, a los ingenuos, a los simples, a los débiles, vengan acá, les voy a dar. Y después hace lo mismo la necedad hace lo mismo. Entonces aquí lo que tenemos que analizar es que como hay 2 ofertas, una de sabiduría y una de necedad,
las aves inmundas están apoyando a la necedad para que engañe. Si quieren lo leemos brevemente, Dios mío, pero es de manjares, ¿verdad? Y ellos están, vamos a ver, 9, dijimos que era Proverbios capítulo 9. Vamos a ver, téngame un poquito de paciencia para llegar, porque aquí es en donde está ella haciendo el llamado. Abandonad la necedad, dice el verso 6, viviréis, andad por el camino del entendimiento. Y empieza a decir un montón de cosas más. Pero después, mire, la mujer insensata es alborotadora. Esa es una potestad, no es exactamente una mujer. Es alborotadora, es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de la ciudad en un asiento en lugares altos. Es decir, está copiando a la sabiduría, porque eso fue lo que hizo la sabiduría. Llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. Va a los que van rectos, los quiere desviar. El que sea simple, que entre aquí. Y al falto de entendimiento le dice, y es el mismo llamado que hace la sabiduría, porque le habla al simple y al falto de entendimiento. Y entonces, solo que esta, mire lo que le ofrece, aguas hurtadas y pan comido en secreto, en vez de manjar. Entonces, aquí, ¿cuál sería? Y solo leamos el último versículo, pero el simple, el que es desviado, no sabe que ahí están los muertos y que sus invitados están en las profundidades del Seol. Entonces, ella ofrece aguas hurtadas y pan comido en secreto, pero la sabiduría, mire el llamado de la sabiduría, es que es impresionante. Preparó a su alimento, mezcló su vino, ha enviado a sus doncellas desde los lugares más altos de la ciudad. Mire, al que es simple que entre aquí, al que es falto de entender. Ya veo que es al mismo que están llamando las dos. Solo que esta ofrece manjar y la otra ofrece pan comido en secreto. Ocultismo. Esta ofrece un vino mezclado. Aquella ofrece aguas hurtadas. Esta les dice, abandonen la necedad y van a vivir y andad por el camino del entendimiento. Y esta no, él no les dice eso, simplemente vengan, aquí no hay ningún compromiso. Entonces volvamos al punto. Por favor, mire, las aves inmundas entonces van a llevar la necedad para la destrucción de las casas. Por eso es que Proverbios dice que la mujer necia destruye su casa. Pero no puede ser la mujer, tiene que ser la mujer diagonal entidad. Porque usted sabe, hermano, no se puede generar. Una casa se destruye, no se destruye necesariamente por la mujer. A veces el que la destruye es el hombre. Entonces, ¿cómo quedaría ahí el versículo? La mujer necia destruye su casa. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con las manos la destruye. No, ahí está hablando de potestades. Como la potestad que agarró a Nabal, que era un insensato, un necio, y su casa iba a ser destruida por él. Mientras que la sabiduría se tomó autoridad, la mente de Abigail, y su casa se salvó. Entonces, las aves inmundas son potestades que están para matar a los vivos. Entonces, hermano amado, come del manjar divino, ven a la Santa Cena, ven, participa. Es un pan sagrado. Ven al camino de la sabiduría y la sabiduría te va a dar una bendición extraordinaria. Sigamos adelante porque de veras el tiempo avanza tanto y hay que seguir explicando. Estoy hablando de contrarrestar a las aves inmundas. Mire esto, qué cosa tremenda esta versión, es NBC, dice Juan 4:34, díceles Jesús, mi manjar es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces, esto, a ver, vea, es la historia cuando el Señor se encuentra con aquella mujer junto al pozo de Jacob. Y entonces sus discípulos le habían ido a comprar algo de comer, habían ido a buscar algo de comer. Y entonces ellos pensaban, porque él no quería comer,
Y ellos pensaban que alguien le había llevado, ya. Entonces él les dice, no, esa es una clase de comida, pero yo lo que quiero es manjar. Esa comida es la comida que perece, pero mi manjar es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, las aves inmundas luchan en contra de que nosotros hagamos la voluntad del Padre y nos podamos deleitar en Él y con Él, como lo hizo el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él está diciendo. Mi manjar, mi delicia, mi vianda, mi comida más deliciosa es obedecer a mi Padre. Entonces, si las aves inmundas lo que quieren es comerse el manjar, lo que van a tratar es de convencerte que no hagas la voluntad de Dios, que hagas tu propia voluntad. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Todos nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Usted tiene su voluntad, yo tengo la mía, el Señor tenía la de Él. Y por eso en el final, en Getsemaní, le dijo con mucha claridad en su oración al Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Como quien dice, esta es mi voluntad, que pases esta copa de mí, esta es mi voluntad. Pero que no sea mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces, creo yo que hay que, cuando el enemigo te quiera hacer pensar que tienes derecho a hacer tu voluntad, pues tienes derecho a hacer tu voluntad. Pero no estás participando del manjar, te lo están quitando las aves inmundas. No permitas. Sigamos con otro versículo. Acompáñame aquí a la pantalla en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice de la siguiente manera. Este se vuelve tan impresionante también. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Entonces, ay Dios mío, hermano, otra vez, mire, sin el ánimo de estar molestando a nadie, pero a veces nos quedamos en la orilla en vez de meternos a la profundidad. Se recuerda que el Señor a las multitudes les hablaba en la orilla. Las multitudes se quedaban en la orilla. Él prestaba una barca, se sentaba en la barca y le decía al dueño de la barca, aléjate un poquitito, solo para que hubiese agua ahí. Y entonces, porque él sabía que la gente no se iba a meter al agua, se iba a quedar en la orilla escuchándolo. Y desde ahí, y por eso él ponía esa distancia. Pero esa distancia no era insalvable. Esa distancia no era insalvable. Claro, se tenían que mojar para acercarse a él. Pero cuando él termina de hablarle a la gente en la orilla, le dice al dueño, vamos a la profundidad, vamos a la profundidad. Allá en la profundidad vamos a ir a pescar, en otras palabras. Pero si nos quedamos en la orilla, ¿qué vamos a agarrar si tiramos la red ahí, la atarraya la tiramos aquí? ¿Qué vamos a agarrar en la orilla? Quizás sí se va a pescar algo, pero no se van a pescar los mejores peces. Los mejores peces van a estar en la profundidad. Entonces, en el sentido espiritual, hay gente que le gusta la orilla, le gusta la lechita, y son alimentados con cosas humanas, con el humanismo, con entretenimiento. Los tienen en la iglesia con entretenimiento. A veces con testimonios, el testimonio de fulano, el testimonio de mengano, el testimonio de la hermanita tal, y eso está lindo, porque yo sé que si Dios hizo una obra, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero ese testimonio pasó y después que, venga, voy a orar por el enfermo. Eso también, la Biblia dice que debemos de orar por los enfermos, pero constituir nuestra fe sobre la base de testimonios de que fulano fue sanado, pero y después a las 2 semanas se murió. En algunos casos, hermano, en algunos casos así es. De que mengano, y usted que tenía, hermano, tal cosa, y aleluya, gloria a Dios, ese es el poder de Dios. No, si la palabra de Dios también es poder. Y entonces dice, ustedes están con la leche, que están con la leche y no son capaces de llegar al manjar.
Entonces las aves inmundas se están comiendo el manjar porque estos no avanzaron a la madurez. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a aquellos discípulos cuando le dice, "Ay, yo les traía vianda sólida a ustedes, pero fui informado por los de Cloé que entre ustedes hay conflicto, que unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y los cuatro están chanfleados, porque si bien es cierto que nuestro dueño es Jesucristo, Él delegó a Pablo, Cefas y Apolos. Entonces, en el momento que ustedes rechazan a cualquiera de ellos, están rechazando a Cristo. En el momento que rechazan a los tres para decir que están solo con Cristo, están peor todavía. Esos que dicen Cristo y yo mayoría absoluta, esos están peor, están peor. Eso no es así. Ese es un principio bíblico que lo dijo Juan después. ¿Cómo tú dices que puedes amar al invisible si no amas al que ves? Entonces cambiemos un poquitito la palabra. ¿Cómo tú dices que te puedes sujetar a Dios si no te sujetas al que no lo ves, verdad? Y si no te sujetas al que sí ves. Entonces, les dice, ustedes son niños. Ustedes son niños, están peleando entre ustedes. Entonces, él dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este siglo. Entonces, cuando la gente no quiere avanzar a conocer la doctrina, y algunos voluntariamente se niegan al conocimiento, hermano. Por cuanto has rechazado el conocimiento, yo te rechazo el sacerdocio, dice una amonestación bíblica profética. Por cuanto te has olvidado de mi ley, me olvido de tus hijos. ¿Pero por qué se olvidó de la ley? Porque rechazó el conocimiento. Luego aquí en Hebreos, en el capítulo 6, les dice el Señor, ya dejemos las cosas básicas de estar echando el cimiento en el arrepentimiento de horas muertas, en el juicio eterno, imposición de manos, la doctrina de los bautismos, les dice, hermano. Y vayamos más adelante, vamos, profundicemos, hablemos. Hoy hay gente que no quiere hablar, no se atreve todavía a hablar de la venida del Señor, teniendo este gran problema a nivel mundial, que está escrito en la palabra, que está en el libro de Apocalipsis. Dice, no, hablemos de otras cosas, ¿Cómo sobrevivir en medio de la pandemia? ¿Cómo vamos a regresar a la nueva normalidad? Pues eso está bueno que lo hagan los que no son creyentes, que no son discípulos, pero no nosotros deberíamos estar profundizando qué es lo que está pasando acá, qué es el mensaje que Dios nos está enviando. Pero ¿qué es lo que está impidiendo eso? Las aves inmundas que le están diciendo a la gente, no hombre, esa es la profundidad, no, eso estar haciendo gimnasia bíblica, eso no es de eso, eso es inventarse mensajes, lo siento mucho, ahí está en la Biblia. Sí, hermano. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con los manjares y se terminó el tiempo, ¿verdad? Me hace falta hablar de cómo se devoran los ojos, cómo lo hacen, por qué lo hacen esas aves inmundas, son potestades angélicas negativas y cómo siguen su estrategia esparciendo rumores. ¿Qué clase de rumores son los que esparcen? Y eso lo tenemos que platicar quizá en el próximo programa, si el Señor nos permite hacerlo, ¿verdad? Si no, pues mira, cambiaremos de tema, que el Señor nos diga o lo que el Señor diga que tenemos que hacer. Le bendigo en el nombre de Jesús. Y le bendigo en el nombre de Jesús, y no se olvide que siempre ya se quedó establecido, miércoles, jueves y viernes, seguimos en retiro. Así como seguimos en la pandemia, seguimos en la cuarentena, nosotros seguimos en retiro. Seguimos en retiro de invierno, miércoles, jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes. Estamos aprendiendo a orar todos los días viernes con una temática extraordinaria, estamos aprendiendo de todo, de todo. Ha sido una época esta bien productiva, hermano. Gracias a Dios. Déjeme bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú hagas milagros, prodigios y maravillas en nuestro corazón, nuestra mente y en nuestro cuerpo también. Señor, que tú sanes en nuestros pensamientos, que tú sanes nuestra mente, que tú sanes nuestro espíritu, nuestras actitudes, Señor, nuestras motivaciones, y que también tengas misericordia y sanes nuestro cuerpo, Señor, completamente. Aquellos hermanos que han sido alcanzados por
este virus. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, a una oración para que tú hagas retroceder los efectos que esa infección viral causa sobre los cuerpos. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Dale la victoria, danos a todos la victoria, Señor Jesús, y que el miedo no se apodere del corazón, el alma, la mente nuestra. En el nombre de Jesús, trae esperanza, Señor, por favor, además de fe, para estar cubiertos por ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga y nos seguimos viendo. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.